Bueno, buenas tardes. ¿Estamos todos ya? Calculo que sí. Bueno, mi nombre es Alejandro Verdaguer. Yo tengo a cargo este curso de redacción de sentencias civiles. Me acompañan Matías Tau y María Verónica Dillon, que es licenciada en comunicación. Matías es profesor de Derecho de la Facultad de Derecho de La Plata, de Derecho Procesal Civil. Yo también soy profesor de Derecho Procesal Civil y aparte soy juez civil en Buenos Aires. Bueno, me gustaría que podamos, porque después tenemos el PowerPoint, que podamos, si pueden activar las cámaras, me gustaría mucho, que nos pudiéramos ver. ¿M? Y me gustaría, como esta es la primera clase, que un poco se presenten muy brevemente para que yo tenga una idea cuál es mi auditorio. ¿M? También para saber cuáles son las inquietudes de ustedes y bueno, siempre esta información es importante para direccionar el discurso. Así que los escucho. A ver, María Celeste González, por ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué Hola, tal, buenas tardes, sí. Buenas Bueno, tardes. soy ¿Cómo te... María Celeste, soy abogada que ejerzo de modo, libre y también soy abogada del niño, así que Haces familia. de familia, sí, 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 de Y, familia. familia y todo un poco, me imagino. Y sí, sí, bueno, eso es lo que tiene también nuestra profesión, los que ejercemos de manera libre, vamos conociendo. Yo, mi especialidad y lo que más me gusta y me apasiona es el derecho de familia y obviamente representar a las niñeces, pero voy aprendiendo un poco de todo también, hay que vivir. Lógico, lógico. Bueno, muchas gracias, María Celeste. No, por favor. Eh, Julieta Soto. Julieta. Ahí está. Estás muteada, Julieta, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas a tardes, ¿cómo te todos. va? ¿Cómo están? Sí. Bueno, yo también soy abogada, pero trabajo en el Ministerio Público de la Defensa, en una defensoría especializada en salud mental, Ajá, bien, sí, en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. bien. Bueno, bueno, muchas gracias. No, usted. Florencia Sisa. Florencia. Bueno. Capaz Florencia se demoró o tuvo que buscar el café. Yo llegué justísimo, le contaba. Llegué, me tiré de la computadora. Y uno cuando llega apurado no se encuentra nada, ¿viste? Me olvido cómo abrir la computadora, cómo conectarme a este curso. Bueno, el PowerPoint no lo encuentro. Bueno, Florencia, si aparece después, te damos la palabra. Me gustaría escucharte. Sebastián Araujo. Sebastián, Hola a todos, buenas tardes. buenas tardes, Bueno, Sebastián. nada, yo soy abogado privado en Ciudad de Buenos Aires y en provincia hace ya más de 30 años. Y bueno, aprendiendo con este curso y avanzando en nuevas cosas, nuevas oportunidades. Y haces civil, penal, de todo un poco, laboral, Civil, no, civil y penal básicamente. civil y penal. Penal económico. Bien, bien. Ujú. Bueno, bueno, bárbaro. Gracias, Sebastián. Aprender de eso pues, un poco se trata, ¿no? En todos los cursos tratamos siempre de buscar, de enriquecernos, ¿no? Y ir progresando. Mi abuela siempre decía, todos los días se aprende algo nuevo, así que hay mucho para compartir. Gracias. Agustina, Agustina, que no tiene apellido, Agustina. Hola, sí, ¿Qué tal? a ver, ahí activamos. ¿Cómo están? Sí, Castaño es el apellido. Bien, ¿qué Buenas tal? tardes a todos. Estaba en duda porque estaba unida, habían puesto en el foro que algunos no sabían si era jueves o miércoles la clase. Yo me había anotado como miércoles, así que me quedé ahí por las dudas. Quizás alguno aprovecho acá, porque si no sabe, para avisarles a los compañeros que se unan. Para variar, como todos vienen diciendo, soy abogada también, para sorpresa de nadie. Me dedico al fuero civil. Desde el lado de la defensa estoy en una defensoría oficial. Si Ujú. bien no hacemos las redacciones de sentencia, las leemos todo el tiempo y creo que este curso nos ayuda también a expresarnos mejor, ¿no? Y a contribuir con el resto de los colegas también en el trabajo del día a día.
Bien. Y ahora, en el mundo del ChatGPT, vamos a hablar de redacción. ¿Qué podríamos decir, Agustina, de todo eso? Bueno, con el chat GPT o GPT, como lo argentinizamos, tengo varios momentos encontrados porque además del derecho ejerzo la docencia y se vuelve un poco complicado los trabajos prácticos hechos con inteligencia artificial y también las consultas que recibimos en la Defensoría. Nosotros tenemos el mail oficial y hay personas que hacen las consultas usando el chat, que eso uno lo nota desde la percepción Sí. de cómo conoce al público, no sé, hace casi 15 años de trabajo y sabe las maneras de expresarse el público en general, y a veces hasta te pegan los iconitos que aparecen. Y creo que es una herramienta útil, pero también peligrosa si no la sabemos usar, y es un buen momento para hablar de eso también. Espero que en este curso sí lo abordemos también, porque así como lo usa el público en general, los funcionarios o los abogados no estamos exentos de utilizarlo o de toparnos con sentencias que lo hayan utilizado, que ya hay fallos Sí, sí, sí. incluso complejos de fallos inexistentes, bueno, un montón de cosas que han ocurrido. Sí, es un tema para tratar, ¿no? Igual nosotros pensamos que cuando uno, por supuesto que es muy importante poder redactar bien, ¿no? Sí, poder ser claro, poder ser conciso, eh, presentar un texto que sea leíble, ¿no? Yo siempre digo, uno trae un vaso de agua, trae un vaso de arena, ¿no? Y a veces yo leo cosas que son, para avanzar, parecía que cuesta mucho deglutir. No, y eso es las implicancias que tiene desde el punto de vista argumentativo, ¿no? Digamos, si lo aburrimos al lector, si lo aburrimos al juez. eh, Son muchas cosas, digamos. Pensar la redacción de la sentencia no es solo pensar el texto desde el orden, desde la buena organización que te debería tener un texto, sino también desde la eficacia persuasiva, ¿no? Porque los abogados estamos para persuadir. Esto es clave. Un abogado es alguien que construye un discurso en pos de convencer y persuadir al otro. Bueno, también lo que vamos a estudiar es no solo, digamos, reflexionar en todo lo que está en juego, ¿no? Digamos, escribir bien la comunicación, cómo yo logro, digamos, interactuar con el otro, digamos, los problemas que aparecen en la comunicación. Ahí yo cuando me avisaron que los niños, ¿no? Fíjense, si no sé si vamos a tener tiempo, pero cuando aparecen las sentencias que los jueces cambian el registro para hablar con el chico y trasladan la voz del chico a la sentencia. El problema de los discursos que se pueden ir cruzando. ¿Quién está hablando, el chico o el juez? Sí, poder analizar, es decir, hay muchos puntos para analizar. Es decir, no es un texto, no es un curso en el cual venimos a darles reglas de gramática o de buen estilo forense para la redacción de un texto o de un discurso, porque en realidad también en nuestro procedimiento civil escrito estamos con demasiado escritura y tenemos poca dinámica de oralidad, ¿no? Es decir, digamos, es decir, estamos poco preparados para estructurar un discurso de moral. Digamos, si a vos tenés una audiencia eh, y tenés que hablar 10 minutos, tenés que hablar 10 minutos. Y no podés replicar el texto escrito en el texto oral. Es decir, no podés leer el escrito, tenés que hacer otra cosa. Y esto es importante tenerlo claro porque yo, por ejemplo, yo soy juez civil y tomo muchas audiencias, pero muchas, muchas. El año pasado me dijo mi secretaria que tomé 500, no sé si yo no las conté. Y a veces me doy cuenta, el abogado en general no tiene esta práctica. Es decir, la práctica de oralidad, es decir, de poder decir, bueno, señor juez, lo importante pasa por acá, escúcheme a mí, porque tenemos que lograr trabajar en la comunicación y que el otro captarlo, ¿no? Captarlo en la atención, lo que llamaban los retóricos la captatio de la benevolente, no captarlo, ¿no? Que el tipo me presta atención. Muchas cosas para hablar. Bueno, te agradezco, Agustina, tu presentación. A ustedes. Claudio Swan. Claudio Swan. Sí, doctor, acá estoy. Hola, buenas tardes, ¿cómo te Buenas, va? buenas tardes a todos. Bueno, me pasó lo mismo que Agustina, que tuve la confusión respecto al cronograma y a ver si empezábamos o no el día de hoy. Entonces yo dejé la De acá cámara estamos, activada empezamos. para, De acá estamos, para ver empezamos. si arrancábamos o no arrancábamos hoy, porque fue bastante confuso. Yo trabajo en el Ministerio Público también, trabajo en Defensoría Oficial, Civil.
Y bueno, esta sería la última materia de la escuela, también con las mismas expectativas que la mayoría de los compañeros, así que a prestar atención. Después lo único que te queda son los concursos que se resuelven rápido en Argentina. No hay ningún problema. Eso, en 3, 4 meses se resuelve todo. Así que habría que hacer Esperemos, una Dios lo materia más oiga. para lo que concursen es paciencia, ¿no? Meditación y paciencia, ¿no? Totalmente. Qué vergüenza. Bueno, Pero, esperemos que cambie eso en algún momento, ¿eh? Bueno, gracias, Claudio. sí, sí, bueno, por eso estamos acá trabajando también hace muchos años en el Poder Judicial y sabiendo que, bueno, que en algún momento las cosas se pueden llegar a Tienen que acomodar y uno desde su punto de vista colaborar y más que nada, pues esto es una cuestión, me parece más que nada de vocación que quizás buscar algún crédito en esto. Usted lo debe saber mejor que nosotros, así que siempre acá es la vocación de servicio. Así es. Bueno, muchas gracias, Claudio. Pero confiemos que las cosas se van a encarrilar en el país, ¿no? Siempre hay que empezar. O al menos trabajar para eso, Sí, sí, por supuesto. desde Si el no, no lugar nos que vamos. tenemos, desde el lugar que tenemos. Gracias. Romina Acuña, buenas tardes. Me parece que estás muteada, Romina. No te escuchamos. Ay, se escucha como un ruido ahí. A ver. Bueno, fíjate si podés arreglarlo y hablas después. Así pasamos. Pasamos con Melelia Melanie. ¿Qué tal, Melanie? Hola, buenas tardes a Buenas tardes. todos. Bueno, mi nombre es Melanie, también soy abogada, funcionaria auxiliar letrada en un civil y comercial en provincia de Buenos Aires. Así que bueno, el curso me resulta de mucha utilidad dado que estamos empezando a proyectar sentencias definitivas, así que es muy enriquecedor para mí. Bueno, bárbaro, gracias. Vamos a trabajar. ¿Cómo armar una sentencia? ¿Cómo armar una sentencia? ¿O qué es armar una sentencia? Vamos a ver eso. ¿Quién más? ¿Quién falta? A ver, acá estamos. A ver, Claudia Inés López. Claudia Inés. Bueno, me imagino que tendrá algún problema. Marcelo Huergo. Marcelo, ¿qué Ahí tal? estamos, buenas, ¿cómo andas, Buenas Alejandro? tardes. Bien. ¿Cómo te va? Bueno, yo trabajo en el Poder Judicial ya hace 13 años, trabajo en el área de contratación de inmuebles del Poder Judicial y no, bueno, el curso más que nada me interesa por una cuestión, obviamente, de conocimiento, otra perspectiva, porque uno es abogado, conoce el derecho, pero bueno, esto es otro enfoque, es más desde lo que es la organización, la justicia, la organización judicial hacia el ciudadano y bueno, eso es lo que más me interesa de lo que se está brindando desde la escuela, completamente, o sea, de las distintas materias que se abordan, siempre con una perspectiva hacia el ciudadano, ¿no? O sea, eso es lo que me interesa. Bien, 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 bárbaro. Gracias, Marcelo. Claudia. Sí, acá estoy. No sé si ahora se escucha. Sí, perfecto, perfecto. Ah, ¿qué tal? Soy secretaria en una defensoría de familia en San Isidro, en la Defensoría 1. Bueno, igual que Agustina, sentencias no redactamos, pero leemos todo el tiempo. Así que, bueno, eso ¿Y, es y te aprender. y te aburren los escritos? No, no, me encanta. No, pero a mí me aburre muchas cosas que leo, ¿eh? Me gusta mucho litigar, así que bueno, Ah, está bien, ahí estoy. está bien. No, pero yo digo porque a veces digo, me parece que a veces perdemos el arte de contar una historia, ¿no? Claro, Sí, sí. me parece que a veces los abogados y también los jueces estamos muy ensimismados en que el texto sea aparentemente importante, con muchas citas, con muchas referencias. Porque hoy armar un texto es muy fácil, y ahora con la inteligencia artificial más fácil todavía. Pero otra cosa es poder contar una historia, ¿no? En el caso, ¿no? Poder contar una historia que de algún modo atrape al lector, ¿no?
Algo que Eh, nos pasa en la defensoría es el tiempo. O sea, nosotros, el tiempo nos corre pero por eso, ahí. eso nos pasa a todos, Claudia. Sí, también. Y, Los juzgados y también lo cuanto más vemos. grande cuanto más grande nos ponemos, nos damos más cuenta de la importancia del tiempo. Tal cual. Pero está bien porque siempre es el recurso medio finito que tenemos, ¿no? Y cómo lo administramos, ¿no? Y vos fíjate en tema, vos tenés que decir algo en un tribunal, tenés que, como defensora, tenés que hacer foco en el caso, en un aspecto, el más relevante, ¿no? ¿Cómo lo presentamos? Eh, ¿Cómo lo argumentamos? ¿Qué Tal cual. significa? ¿Qué significa argumentar? ¿Sí? Argumentamos solo cuando citamos a los grandes autores, cuando citamos el fallo que creemos que se adecua al caso. O también hay argumentación en la elección de las palabras. Si la elección que hacemos de las palabras es casual, es fortuita. Y no, Bueno, no bueno, es pero fortuito. Tal cual. no es fortuita, no es casual. Y sí, adelanto con unas claves del curso. Nosotros lo que postulamos es que ya argumentamos desde el momento uno, ¿no? Del momento en que nos presentamos, desde el momento en las palabras que elegimos, ¿no? La palabra siempre tiene una función argumentativa. ¿Mm? Bueno, pero esto, bueno, te agradezco la presentación No, y gracias vamos a a ustedes. cerrando. ¿Quién me falta por ahí? No sé, Marcelo, ya hablamos, ¿no? Sí, no. Guillermo Recalde, creo que no habló. Bueno, si alguien no habló, me gustaría que se presente. Y si no, pasamos directamente a la clase del día. ¿Mm? Bueno, dos cositas. Por un tema de dinamismo, yo elijo pasar una buena filmina como que ayude a darle un poco de dinámica a esto. ¿Mm? En este curso, ¿hay reflexión teórica? Sí, hay un esquema teórico. Si nosotros hablamos de algún lugar, no es que son cosas que... No venimos a hablar de nuestra experiencia pura, casuística de experiencias. ¿Mm? No, tenemos un esquema conceptual, pero lo que siempre decimos, hacemos este curso pensando en la actividad práctica, ¿sí? Pensando en la argumentación práctica. Es decir, vamos a hablar de sentencias, de cómo se redactan las sentencias, en el cómo se redactan lo argumentativo, ¿no? Es decir, no solamente lo estilístico, sino lo argumentativo. Y vamos a tratar de confrontar lo que vemos teóricamente con la práctica. Digamos, este conocimiento teórico que yo capaz le estoy dando yo, o Matías, o Verónica, ¿lo podemos relacionar con una sentencia o no? Yo digo, si no lo podemos relacionar con nada, vamos mal. Así que esto no serviría, digamos, no es un curso en el cual vamos a hacer planteos teóricos por la teoría misma. ¿Mm? No. Es decir, hacemos siempre una reflexión teórica porque pensamos que se aplica, o que tenemos que ver esa teoría en un caso, ¿no? Entonces, capaz dice uno, si yo tengo claro esta teoría, capaz puedo empezar a pensar a los casos o mirar la escritura del otro de una manera distinta. O puedo, mejor, puedo pensar cómo estructuro mis discursos o mis textos desde otro lugar. ¿Mm? Entonces, como yo la voy a poner en PowerPoint y capaz no los veo ustedes, no tengan ningún problema en levantar la mano, digamos, o salten directamente, doctor, una pregunta, no me molesta, al contrario. Creo que lo más rico de un curso como este es que puede haber una interacción entre nosotros y que me puedan ir planteando las dudas que se les presentan a ustedes. Quédense tranquilo que si la interacción es se va por las ramas o le rompo unidad a la clase, yo se los voy a decir y digo, volvemos al PowerPoint y explico yo. Pero digo, no tengan ningún empacho en decirme, mire, esto que usted capaz da por sobreentendido, que todo lo conocemos, yo no lo entiendo, no están así. ¿Mm? Entonces, yo hoy voy a dar una explicación introductoria, y pues espero llegar, les voy a dar un fallo muy sencillo del caso, pero con muchas complejidades para que un poco veamos un poco, digamos, la aplicación de los principios que estoy explicando. Porque una de las cosas que yo quiero un poco poner en crisis es
esta idea de que la argumentación sirve para qué tipo de casos. Se dice, la argumentación sirve para qué tipo de casos. Los difíciles. Cuando tengo un caso difícil, tengo que recurrir a las teorías de la argumentación. Bueno, yo creo que eso, yo no comparto eso, ¿no? Yo creo que siempre estamos argumentando. Es decir, la argumentación es inherente al ser humano, porque uno toma la palabra, ¿no? Porque tiene algo que decir. Y en ese algo que decir siempre hay una orientación, digamos, siempre hay un propósito. Entonces, digamos, siempre hay argumentación. Eh, y una última cosa más, antes de empezar con el PowerPoint, les quiero pasar un chivo. Está en Buenos Aires Manuel Atienza. Manuel Atienza es un académico muy reconocido, es un hombre que ha estudiado mucho la argumentación. Yo lo conozco bastante a él, lo he escuchado en muchos, en la EMSA estuvo en España. Es un hombre que vale la pena por dos cosas. Una, por sus conocimientos y digamos, por su nombre muy reconocido. Pero aparte, lo más importante, es un hombre que piensa mucho en la praxis también, ¿no? Digamos, no es una persona que va a explicar la teoría de la argumentación por la sola teoría, sino que es un pensamiento muy aplicado, con lo cual me parece, digo, porque yo ahí me recibí después se lo voy a pasar, lo voy a poner en el grupo. La escuela judicial el próximo martes va a iniciar una actividad con él, presencial y por Zoom, y digo, me parece que tenga un poco de tiempo, es una buena oportunidad para aprovecharlo. Y yo diría, si pueden ir a la presencial, mejor, mejor, ¿no? Yo diría, si esta clase pudiera darla presencial, a mí me gustaría más, confieso, ¿no? Claro, la ventaja es que yo llegué recién corriendo, me senté y empecé, ¿no? Si tuviera que ir a La Plata, la meta capaz no estaría conmigo. Bueno, las bondades y dificultades que tiene la virtualidad. Bueno, hecho el aviso del curso de la ciencia, que luego se lo voy a subir al campus para que lo tengan presente, arrancamos con el Power. Bien, un segundo, porque yo bajé el Power para poder verlos a todos. Bien, me está costando. Segundo, no sé por qué me está costando. A ver, ¿será por esto? Un segundo. Como que no mandar al mouse, no sé qué le pasó a esto. Se enloqueció. A ver. Tengo otro mouse acá. Parece mentira. Sí, anda, como que la computadora anda, está media colgada, parece. Usted me escucha bien, ¿no? Sí.
A ver, está. Bien, bien. Hola. Sí, sí, se ve y se Les escucha. pido que me respondan porque Sí, sí. sí, ahí se ve y se se ve y escucha se Bueno, todo. escucha. ahí está, ahí se ve entera. Ahí está. Bien, perfecto. Bueno. Sí. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a hablar sobre derecho y argumentación, ¿no? Un poco. Y yo diría esto, ¿no? ¿Qué es la sentencia judicial, ¿no? La sentencia judicial, eh, la sentencia definitiva del proceso es la que pone fin al conflicto, ¿no? Digamos, o al menos es la aspiración, ¿no? Me parece importante no perder de vista algo, que es lo siguiente. Nosotros hemos creado el proceso judicial, no nosotros, digamos, la sociedad no esta, desde siempre, desde que la sociedad se organiza como tal, no para descubrir la verdad a lo que pasó, sino para resolver los conflictos, para resolver los conflictos. A tal punto que si el conflicto se resuelve de otra manera, no va a haber sentencia, el conflicto se resuelve. Hemos creado el proceso para resolver conflictos que llamamos casos que mayormente son de cuestiones individuales, en los cuales están involucrados relaciones jurídicas individuales. Hoy tal vez es un gran avance el que ha dado el derecho procesal al incorporar a sus problemas o a sus casos conflictos que involucran no a dos o tres individuos, sino a grupos o categorías que denominamos modernamente como colectivos. Y yo me acuerdo siempre cuando comenzaron mis clases como alumno de Derecho Procesal hace muchos años, eh, que, digamos, el proceso podíamos verlo como una suerte de embudo, ¿no? Entraban el planteo del actor en la demanda y la respuesta en la contestación, y esto iba avanzando y los temas como que se iban superando o se iban, digamos, afinando la discusión hasta que llegamos a la sentencia definitiva en la cual el juez da una resolución al conflicto, intenta solucionarlo, y que lo que no entraba por la boca principal del embudo, es decir, lo que no entra en la demanda y no entra en la contestación, no podía salir luego por la boca final del embudo, ¿no? En la sentencia. Una forma muy casuística o poco técnica de explicar, digamos, la congruencia y los dispositivos, porque en definitiva los jueces estamos un poco sometidos al caso que nos presentan las partes, ¿no? Sí, más que nada a cómo el actor cuenta su conflicto, porque el conflicto es contable desde muchos lugares, y qué es lo que nos presenta. Bien. Si uno tuviera que pensar, ¿no? En la sentencia ya como acto procesal, como acto del proceso, tiene una estructura bastante delimitada, que son los resultandos, los considerandos y la parte dispositiva. El juez en los resultandos lo que hace es un resumen de la postura de las partes, hace los planteos, el actor dijo esto, el demandado dijo lo otro. Y en los considerándose ya es la parte más jurídica, la parte más argumentativa, en la cual el juez, bueno, se va a preguntar acerca de quién tiene la carga de probar los hechos constitutivos del caso, o los hechos en los cuales fundamenta el actor su pretensión, o los hechos en los cuales el demandado sostiene su defensa. Va a analizar la prueba producida, va a determinar si la prueba, los extremos que alegaron están o no probados, quién tenía la carga, y esto obviamente está vinculado con el marco normativo que el juez le dio al caso. Y la parte dispositiva, todos sabemos que en la parte dispositiva el juez lo que hace es admite o rechaza la pretensión, digamos, es un poco la conclusión, llega a una conclusión que tiene que ver con el desarrollo que hizo en los considerandos. Ahora, yo les hago una pregunta. En los resultandos, el juez, como dije recién, resume la postura de las partes. Pero, a ver si esto. Bueno, no sé por qué no anda bien. Ahí está, bien. Y yo les hago la pregunta: ¿el juez está obligado a transcribir textualmente lo que las partes escribieron en los escritos introductorios? ¿Qué les parece a ustedes? ¿O qué es la experiencia que ustedes han tenido?
¿Mm? ¿Ustedes cómo ven que los jueces escribimos los resultados? Anímense a opinar. Sí, A ver. yo creo que se trata de plasmar lo más, no sé si textualmente, pero la idea central de cada una de las partes, la pretensión que tienen tanto en la demanda como en la contestación. Sí, Melanie, bien, la pretensión tiene que estar bien clara, ¿no? Digamos, el actor inicia el juicio Sí, porque quiere esto, ¿no? exacto. Quiere esto. Después el demandado, fíjate que el demandado no tiene que contar su versión, ¿no? Él puede hacerlo, pero si vos, fíjate que la demanda y la concesión de la demanda son dos modos muy distintos de estructurar los escritos introductorios. El actor Sí, te cuenta una historia en la cual sí, sostiene su pretensión, el bien de la vida que motiva el inicio del proceso, que el demandado le dé una suma de dinero, que el demandado le devuelva el inmueble, que el padre le pague alimentos al hijo. Y después viene la historia. Y el demandado es el que primero va a negar. Y luego eventualmente, va a dar su versión del conflicto. claro. Ahora, Y a veces también interponen, perdón, excepciones y demás ya, en las contestaciones. por supuesto, cuando pone, pero es un tema interesante, ¿no? Porque cuando el demandado opone excepciones o plantea defensas, Ujú. es como que de algún modo está reconociendo algunas cosas, ¿no? Porque vos solamente podés plantear defensas con el cual tuviste alguna relación jurídica. ¿M? Claro, Si yo, vos me demandás, Melanie, me planteás que yo soy responsable de un accidente de tránsito, y yo digo que hubo culpa tuya, y bueno, de algún modo estoy reconociendo que participé del accidente, ¿no? exacto. Sí, Y si digo que te pagué la deuda, reconozco que hubo una deuda, que hubo una relación ujú, contractual o obligacional entre nosotros. exacto. ¿M? Sí. Eh, sí. Y ahí hay también tema de estrategia, ¿no? Que digamos, cómo yo me posiciono. Pero fíjate que ahora estamos en los resultandos recién, ¿no? Estamos en el juez que tiene Ujú, que escribir la síntesis y uno trata de ser fiel, ¿no? sí. Trata de ser fiel. O, pero, pero en realidad uno está pensando también en qué cosa, ¿no? Cuando escribe los resultandos. ¿En qué está pensando? En la historia que tiene que un poco que desarrollar, digamos, en lo que está pasando en el expediente. Sí, pero vos tenés que, fíjate que tenés que, es decir, tenés que ensamblarlo con los considerandos, ¿no? Sí, Porque, sí, después sí. porque, digamos, capaz el actor no enfocó bien el caso y capaz el actor hizo todo un desarrollo que a vos no te va a servir para nada. Ujú, ¿M? Pero eso, mira, eso te lo dejaría como un segundo orden. Ahora vamos a ver, el tipo cuenta esto, ¿qué hago yo? ¿Copio textual o digo con mis palabras lo que el actor dice? ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas de uno u otro, de una u otra lección? Esto en comunicación o en lingüística se llama el lenguaje directo o el lenguaje indirecto. ¿Mm? sí. Eh, es decir, ¿qué hago? ¿Cuento con mis palabras lo que el actor dice o uso las propias palabras del actor? ¿Qué hacemos? Y yo creo que uso las palabras del actor. Del actor. Es decir, entonces vos Sí. abrís comillas, bien. ¿Y ahí estamos todos de acuerdo en esto? No, no, por ahí por lo que he visto yo en otras sentencias, ¿no? Sí, Eh, Claudio. lo he visto en una sola materia con distintos juzgados que algunos pueden llegar a poner taxativamente en fojas 1 se presenta tal persona reclamando tal cosa, fojas 2 prueba, documental, y así va relatando paso a paso la presentación que se fue haciendo, que fue haciendo el actor. Mm, Eh, y generalmente, bueno, hace como un relato de su persona de lo que va viendo a su criterio. No, no es que va relatando algunas cuestiones personales o propias del actor, salvo que a veces en los considerandos, perdón, en el resultando,
haya alguna prueba que sí, que cita a veces a algún equipo técnico o algún profesional determinadas cuestiones entre comillas. Pero por lo menos en lo que he visto yo, la mayoría de los resultandos es un relato en su persona. A ver, vos decís, es un relato del actor, de la postura del actor en la propia palabra del juez. El juez cuenta con sus propias palabras lo que el actor está presentando, lo que el actor está pidiendo. Yo Sí, lo ¿no? interpreto así, sí. Bien. No, pero esto se puede, a ver, se puede hacer de las dos maneras esto, digamos, ¿eh? Sí. Vos podés hacer, abrir comillas y darle para adelante y copiar textualmente lo que dice el actor en la demanda, y, o no, o hacer esto otro, que es con tus propias palabras decir lo que el actor dijo. Y obviamente sintetizando, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo de ser muy textual en la transcripción de lo que dice el actor? El riesgo. ¿Qué les parece? Porque si yo quiero ser tan fidedigno, ¿voy a recortar algo la demanda? Claro, no se cortaría nada. No solo no se cortaría nada, sino que, digamos, porque ponele que yo recorto, es decir, abro comillas, cierro comillas, después abro comillas, cierro comillas y voy así avanzando. Cuando leo eso, ¿qué riesgo tengo? Que no sea O sea, claro, quizás. que sea pesado. Que Es se decir, la comilla corta claro. mucho el ritmo de la lectura. Ahora, capaz en algún momento es importante hacerlo, ¿no? Si capaz en algún momento es importante usar la comilla. Che, el actor dijo esto, no dijo lo otro. Che, el actor no demanda a Juan Pérez, demanda a José Pérez. Está pidiendo esto, no esto otro. Es decir, yo creo que tenemos que poner en crisis esta idea de la objetividad y de la neutralidad. ¿Mm? Los jueces somos esencialmente imparciales, es decir, somos ajenos al conflicto. No tenemos ningún interés en cómo salga el proceso. ¿Mm? Pero no podemos objetivarnos, no hay forma de objetivarnos. ¿Mm? Si digamos, para resumir la postura del actor, utilizo ciertas palabras y creo que transcribo fidedignamente lo que el actor está diciendo. Creo hacer eso. Si hay algo muy importante que está diciendo el actor y yo quiero que quede así, voy a usar las comillas. ¿Mm? Ahora, si estamos de acuerdo en que es el mejor modo de hacer los resultandos, porque de este modo hace más leíble la sentencia y hay una continuidad narrativa con la voz que va a aparecer luego en los considerandos, que ya es más propia del juez, si estamos de acuerdo en esto, tenemos que también reconocer que el juez ya está en los resultandos, metiendo mano, decidiendo en lo que es importante, lo que no es importante, lo que es secundario y lo que no lo es, porque tal vez no todos haríamos los resultandos del mismo modo. ¿Mm? ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Y puede presentir algún planteo si lo considera ajeno a la cuestión que debe resolver? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dando la razón de por qué es ajeno, por qué no tiene nada que ver. ¿Mm? Por eso es muy importante el juez enfocando el caso, ¿no? Yo siempre digo que el juez no comienza a resolver el caso en la sentencia, sino cuándo lo comienza a resolver. ¿Cuándo? ¿Mm? Es un modo distinto de pensar el proceso. ¿Cuándo? Y también yo digo, lo piensa a pensar también desde el minuto uno. Si yo tengo una demanda improponible, si yo tengo un caso muy mal planteado que no se entiende lo que me está pidiendo, bueno, cuando tengo que valorar la prueba, bueno, cuando en la audiencia preliminar solo valoro la prueba, sino también valoro la consistencia del planteo. Esto yo sé que capaz genera un poco de ruido, porque normalmente nosotros somos un proceso civil, con un esquema muy escriturario, en lo cual toda la pelota se patea para dónde, para el fondo, todo para el fondo, ¿no?
cosas. Para mí son cuestiones que se van dando de modo paulatino en la secuencialidad procesal. Un segundito. Y adelanta la opinión, y yo creo que, y adelanta la opinión, un tema interesante si adelanta la opinión, ¿no? ¿Debe adelantar la opinión el juez? No. No, no debe adelantar la opinión. Tal cual, no debe adelantar la opinión. Pero a partir del resumen que hace el juez en los resultandos, podemos ver, tal vez, hacia dónde va. Hacia dónde va. ¿Mm? Y también un tema interesante que me gustaría que prestemos atención es que nosotros somos hablados por el lenguaje, ¿no? Digamos. Es decir, tenemos un control racional de los textos. Por eso uno escribe algo, lo vuelve a releer, ¿no? Pero la relectura no es infinita. Yo ahora tengo una sentencia bastante complicada que la terminé el viernes y todavía no la firmé. La voy a leer mañana de vuelta. Para tener otra mirada del tema. Para dejarlo un poco reposar, ¿no? Capaz estuve muy apasionado. La dejo reposar un poco. También nosotros a veces somos, digamos, se nos cuela la opinión que tenemos sobre el caso en la elección de las palabras. ¿M? Y eso a veces que lo revisamos y no lo advertimos. ¿M? Es decir, no hay que olvidarse que nosotros somos hablados por las palabras. ¿M? Entonces, a veces capaz hay una palabra que usa el juez que nos está adelantando hacia dónde va. Hacia dónde va. ¿M? Y esto lo vamos a ver en algún caso concreto, ¿eh? Es una cuestión de prestar atención sobre la escritura del otro. Un segundito. Sí. Fíjate cuando estamos en los considerandos, ¿no? En los considerandos, los jueces, al menos en Buenos Aires, usan introducciones que son medias genéricas, que se repiten. No sé si les pasa a ustedes en la provincia, ¿no? Como esta, decir si hay que aplicar el nuevo código o el código viejo, es decir, el código nuevo ya tiene 10 años, ¿no? El Código Civil y Comercial. Pero bueno, es cierto que en algunos casos se presenta en la discusión si corresponde aplicar el viejo código o el nuevo código. Y usamos estas introducciones, que tal vez serían válidas. A mí se me pasa que yo veo sentencias de Cámara que hacen estas introducciones cuando capaz yo ya estoy aplicando el código nuevo y nadie discute que no hay un agravio en punto al código que yo apliqué. Está bien, la Cámara podría modificar el encuadre normativo aún no mediando agravio, podrían decirme ustedes. Pero parecía que la discusión no pasa por ahí. Igual, de todos modos, decimos estas introducciones, ¿no? Como que hay introducciones que vamos diciendo siempre. Y a mí me parece que cuando no tienen relación con el caso, suenan un poco tediosas y como suenan un poco que uno vamos llenando espacio con estas cosas que no son tan importantes. Y hay otras introducciones, tal vez más como esta, que a mí me resultan interesantes, o digo, ¿qué esconden esto, no? Dice, también debo decir que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso. Se cita fallo de la Corte. Y en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador referir en la decisión todas las pruebas agregadas, sino únicamente. ¿Cómo es esto? ¿Ustedes vieron esto en alguna sentencia, este tipo de introducciones o no? Sí. ¿O es cosa de los porteños? No, ¿Vieron o no hay. vieron? Sí, hay de estas ¿Se usa cosas. esto? Sí, Se usa, muchísimo. se usa. Y el abogado que litiga, que tiene un montón de prueba producida, lee esto y dice, estoy complicado. No me van a valorar todas las pruebas. Lo que pasa es que perdón, lo que pasa es que ya te lo adelantó el juez en los resultandos cuando hizo ese recuento con sus propias palabras de cuáles eran los temas, a veces más directa o a veces más indirectamente. Y después Sí. con esto justifica eso que hizo en el punto anterior, para después entrar de lleno en su propia argumentación. Claro, Dice, pero yo creo, está bien, pero yo creo que el juez está facultado para limitar los planteos de las partes. no, Y eso está más, perfecto. y es más, yo creo que está limitado
a restringir las pruebas de las partes. El abogado tendría que estar entrenado a justificar las pruebas que está ofreciendo. No el resultado, porque el resultado no lo puede asegurar el abogado, ¿no? Voy más Pero atrás, perdón, voy más atrás. sí, El abogado está dale. obligado a justificar que tiene un caso para llevarte a vos. Bueno, Primero. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Una Pero vez ¿cómo que que justifique eso, sí, bueno, tendré que justificar las pruebas. Y así bueno, seguimos. así seguimos, Mm, ¿no? Sería más mm, lindo todo eso, ¿no? El abogado me demuestra que tiene un caso, yo le digo, tenés un caso, te habilito el proceso, llegamos a la audiencia preliminar y me explicás bien cómo vas a probar los exacto. extremos que tenés que acreditar para ganar el caso. Sí, Si exactamente. tenés pruebas, porque hay gente que no tiene pruebas, ¿no? Me dice, pero todos los días me pasa un accidente de tránsito, el abogado Sí. compañero seguro me dice, no, lo que pasa es que el actor frenó de golpe. Y bueno, ¿cómo va a probar eso? No, bueno, con la pericial mecánica, pero no hay auto, no hay nada. La prueba son los testigos, les digo. No los tiene y no los tiene. Qué lástima, no los tiene. No tiene prueba. No es que yo adelanto la valoración de la prueba, no tiene prueba. No tiene prueba. Ahora, y a mí me ha pasado, y según todo, que a veces ordeno una prueba y que digo, esta prueba, pensé que era una prueba pertinente, que iba a dar un resultado y no dio ningún resultado. Puede pasar eso. Sí, sí. Pero digo una cosa, si el expediente está lleno de pruebas y ninguna sirve, ¿eso de quién es responsabilidad? ¿De quién es responsabilidad? ¿De quién es responsabilidad eso? De las Del partes que magistrado. vienen. La ¿Eh? parte tiene que acreditar lo que No, pasó. pero yo soy juez, voy a la sentencia, tengo no 4 cuerpos, porque ya no hay más cuerpos, ¿no? Es todo computado, pero estoy lleno de pruebas que no sirve para nada. ¿De quién es responsabilidad que el expediente esté lleno de pruebas que no sirve para nada? Y en parte del juez que ordenó cosas por las No, dudas, muchas veces por... en parte no. Para mí, te digo, en primer lugar del juez. Sí, sí, en primer lugar. En primer lugar del juez. Mm, Porque yo, como juez, tengo la responsabilidad. Si el proceso no es no es un partido de fútbol que los abogados vengan a divertirse con sus temas. No. El tipo me tiene que traer un caso. Yo tengo que medir los tiempos. Porque yo no tengo tiempo para todo. Digamos, tengo que hacer un criterio, ¿no? Como dijo ahí la compañía, el tema más grave es el tiempo. Bueno. Yo no puedo dejar que vengan y estén 4 o 5 años juntando pruebas que no sirve para nada. No digo que no podemos fallar, que no se nos pueden escapar cosas. Eso siempre pueden pasar. Ahora, si el juez no tomó la audiencia preliminar del Código de la Nación o en provincia, no los convocó para que le expliquen la prueba y se lo deja a un delegado, a un empleado que despacha toda la prueba, no hay error. Hay un problema de cómo se trabaja. No es error. Se entiende esto lo que estoy diciendo, sí, ¿no? sí. Bien. Porque yo digo, ¿no? Esto, a ver si lo logro acá poner. Esto, ¿no? ¿Quién ordena las pruebas agregadas? Los jueces. Bueno, Ujú. y vamos ahora a los considerandos propiamente dicho, ¿no? Digamos, cuando el esquema de la subsunción jurídica, el marco normativo y la valoración de la prueba. Es decir, los jueces siempre decimos, bueno, estas son las normas aplicables al caso. ¿Qué es lo que nos falta? Determinar cuáles son los hechos del caso. Y los jueces vamos a reconstruir los hechos del caso a partir de la valoración que hacemos de la prueba. ¿Sí? Ujú. Bien. Premisa mayor, marco normativo. Premisa menor, los hechos, el silogismo. Ahora, ¿cómo los jueces valoramos la prueba? ¿Quién me ayuda? Preguntas básicas, ¿eh? Léame la filmina. Sí. La crítica máxima de la experiencia. Bien, sana crítica es la máxima de la experiencia. Siempre hablamos de esto. La sana crítica es la máxima de la experiencia. Si yo ahora tuviera que explicar qué es la sana crítica, tendría que iniciar otro curso. Vamos a dar por sentado que todos entendemos qué es la sana crítica. Y que eso es la máxima de la experiencia. El juez que está en la calle, ¿no? Que entiende no solo de derecho, sino que entiende un poco del mundo.
Porque los jueces, en definitiva, valoramos conductas regladas por el ordenamiento no positivo. ¿M? Y queremos un juez que entiende de conducta, que está un poco, que está en la realidad, no que está encerrado en un laboratorio, que entiende la realidad, ¿m? Que tiene una aproximación a eso. Bien. Ahora, yo creo que hay un fallo que no sé si modifica esa perspectiva, pero un fallo para mí muy importante de la Corte, que debería, digamos que los penalistas le dan muchísima importancia, pero que los civilistas no tanta, no tanta. Que yo creo que modifica esa perspectiva, es decir, la perspectiva de que podemos valorar la prueba solo a partir de las reglas, de estas dos pautas, de la sana crítica y de las máximas de la experiencia. Brevemente, ¿qué pasó en el fallo Casal? Brevemente. En Argentina, luego de la recuperación de la democracia, ¿m? Año 83, año 84, no se discute ya, no se discute más, que el proceso penal, para ser un proceso ajustado a la regla constitucional del debido proceso, debía ser un proceso esencialmente por audiencias, por audiencias. Digamos, no se concibe más un proceso penal escrito, ni un proceso penal modelo inquisitorial, sino queremos llegar a un modelo acusatorio. No voy a explicar todas las idas y venidas, las vueltas, pero sí que esté bien claro que el proceso penal debía ser oral. Y ese proceso penal oral ya no admitía una revisión de apelación amplia, sino una revisión más restringida a través del recurso de casación. Un recurso pensado solamente para revisar en instancia de casación los errores de derecho los errores de derecho, digamos, cuestiones vinculadas a la calificación del delito o a la pena impuesta. Bueno. Esta limitación del recurso de casación en las cuestiones de derecho venía siendo objetada por limitativa del recurso del derecho de revisión que establece la propia Convención Americana. Y esto había dado lugar a planteos, digamos, de ciudadanos que en muchos países que tenían un esquema similar al nuestro venían impugnando el régimen de casación por ser limitativo del recurso contenido en el artículo 8 de la Convención Americana. La Corte Americana descalifica el recurso de casación en Costa Rica, que repito, es muy parecido al nuestro. La Corte, a partir del fallo Casal, dice, modifica la estructura del recurso de casación. La Corte lo que va a decir es que el recurso de casación no podía quedar limitado a las cuestiones de derecho, sino que también a las cuestiones de hecho. Y una cosa muy importante, dice la Corte en Casal, dice, los jueces, y yo comparto plenamente esto, yo soy juez de oralidad. ¿Por qué? Porque participo en la audiencia preliminar, escucho a los testigos, escucho a los peritos, pero a la hora de reconstruir los hechos del conflicto, no puedo sostener mi decisión en las circunstancias de que yo escuché personalmente al testigo, de que yo escuché personalmente al perito en audiencia, delante de las partes que pudieron hacer la pregunta. No, el juez tiene que justificar esa reconstrucción. Y esto me parece que es claro. Y esto que la Corte dice en Casal, es muy importante porque a partir de que la Corte dice, no, amplía el objeto del recurso de casación, dinamita la vieja estructura, está introduciendo un cambio muy importante, tan importante que nos lleva a pensar, digamos, es un fallo en el cual la Corte no pudo haberlo adoptado de la noche a la mañana, es un fallo en el cual la Corte debió haber pensado mucho lo que dijo y los términos que utilizó para decidir cómo lo hizo. Y es un fallo en el cual la Corte nunca volvió atrás. Es decir, desde el 2005 hasta el 2020, no hay un Casal 2, no hay un Casal en el cual la Corte revea esta postura. No. La doctrina de Casal sigue incólume hasta el día de hoy. Bueno, ¿y cuál es la importancia de todo esto para el ámbito civil? Bueno, yo creo que es mucha y vamos a verla ahora. Porque la Corte establece una nueva exigencia.
la Corte establece una nueva exigencia, que es esta. La Corte no va a hablar de la sana crítica. La Corte, cuando dice los jueces tienen que reconstruir los hechos del pasado, va a decir que el método para la reconstrucción de un hecho del pasado no puede ser otro que el que emplea la ciencia que se especializa en esa materia, o sea, en la historia. Es decir, la Corte, en el año 2005, introduce un concepto que en el derecho procesal está, al menos en el derecho procesal civil, está de modo muy colateral. ¿Qué es esto? El de pensar al juez como una suerte de historiador. Yo que les confieso que soy docente de la Facultad de Procesal Civil y que doy clases en muchos lados y que creo que fui a la mayoría o a casi todos los congresos de derecho procesal, nunca vi que se hablara de este tema que la Corte pone en primer lugar en Casal, de los jueces operando como historiadores. Y la pregunta, ¿qué significa que un juez debe reconstruir un hecho como un historiador? Los historiadores tampoco tienen problemas de reconstrucción de los hechos, están todos de acuerdo. ¿Quiénes son los primeros historiadores? ¿Quiénes son los primeros historiadores? Bueno, en realidad, para darle una respuesta a esta pregunta, a cómo operan los jueces en la reconstrucción de los hechos, me tengo que remitir al siglo V a.C. Me tengo que remitir a Grecia. Y después tengo que justificar por qué pensar en esos primeros historiadores tiene relevancia en cómo hoy pensamos o cómo hoy decidimos o cómo reconstruimos los hechos del pasado. Y los primeros historiadores son estos dos, Heródoto y Tucídides. ¿Quiénes fueron estas dos personas? Bueno, brevemente. Heródoto, siglo VI a.C., nos cuenta la lucha entre los griegos y los asiáticos que culminan en guerras médicas. Él recorre la zona, visita esos pueblos, nos cuenta sus historias. ¿Cuáles son las fuentes? Relatos que él va recogiendo. Una historia que nos sirve para entender por qué se da el enfrentamiento entre las colonias griegas y el imperio persa, que son las famosas guerras médicas del siglo III o IV a.C. Es la primera obra escrita en prosa. Y hay una visión personal, digamos, del mundo que explora escuchando a los informadores de los distintos países. Y fíjense, ¿no? En este primer libro de historia, ya no es un libro, digamos, no hay musas que narren el pasado, sino investigación. Los dioses no están presentes, al menos en forma personal y directa, es decir, esto no es la Ilíada de Homero. No hay un verdadero héroe, ni tampoco. Heródoto juzga los acontecimientos en base a principios generales. No es un filósofo empeñado en demostrar una tesis, sino un narrador que trata de encontrar un sentido a lo acontecido. Ama el detalle, la anécdota. Capaz en la anécdota el tipo encuentra un sentido a una historia en particular. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. Yo soy juez civil, como les dije. Tengo en Buenos Aires el 70% de mis casos son accidentes de tránsito. Un choque de dos autos. El actor plantea que tiene una cervicalgia. ¿Qué es lo que tengo como prueba? Tengo un ingreso a una guardia de un hospital en la cual el actor denuncia un dolor, un médico hace un diagnóstico de latigazo, hubo placas, pero las placas no están, no hay atención posterior, y tengo un perito que revisa al actor 3 años después, y sí encuentra una rectificación de la columna, y da un 10% de incapacidad, y cuando yo le pregunto en la audiencia, o le pregunto a un abogado en la audiencia si el traumatismo, digamos, si esa cervicalgia es traumática
o no, me dice que puede serlo, pero tal vez no, y yo tengo que resolver si ese traumatismo, esa cervicalgia, es vinculable causalmente con el accidente. Esto me ocurre todos los días. ¿Usted qué les parece? El causalismo es... Porque cuando hablamos de causalidad, uno pareciera como que es la causa y el efecto, como algo que está verificado empíricamente. ¿Mm? Creo que si yo a ustedes les pregunto cómo resolverían esa incapacidad, si atribuirla o no al hecho, tal vez la mitad del grupo me dice una cosa y la otra mitad otra. Lo importante es que tengamos claro que el causalismo que los jueces vamos fijando no es rígido, no es verificable empíricamente, sino que es posible, es probable, es inferencial, es pensado desde un montón de cosas, ¿no? Desde un montón de cosas, de factores que se van agregando, capaz que ayudan a vincular, a tener por cierto la relación causal o no. ¿Mm? También tiene que ver con qué, esta cosa, ¿qué les parece? Los jueces se preguntan estas cosas se preguntan estas cosas. ¿Qué les parece a ustedes por su experiencia? Si han tenido experiencia en accidente de tránsito. O si lo pueden asociar con algún otro tema. Hacen silencio de radio. Anímense a opinar. ¿Mm? ¿Qué les parece? Y ¿Quién, a quién? veces, A a ver, veces dale. a veces se lo preguntan y a veces no. El problema es el famoso bajar la pila y muchas veces le ponemos fórmulas disfrazadas de una palabrita que en la práctica forense a mí me hace bastante ruido, que es el criterio de... Y está bien que los casos muchas veces son parecidos, más nunca iguales, pero No, exactamente. el cúmulo de trabajo a veces obliga a que haya que buscarle alguna suerte de automatización, no, no es la palabra que quiero usar, pero es la que me sale ahora, en la cual te permita poder manejar la ecuación tiempo-resolución más o menos en tiempos razonables. Entonces, hay veces que hay cosas que no se miran o cosas que no se analizan adecuadamente, y no por culpa de nadie, sino por que excede, ¿no? Bueno, está bien, pero también, sí, nosotros tenemos mucha cuestión de defendernos de la cantidad de trabajo, ¿no? Pero también yo veo, te soy muy honesto, ¿no? Esto creo que lo veo también como un modo de trabajar. ¿Sí? Juez que no hace oralidad delega un montón de trabajo en auxiliares. Y también delega un montón de trabajo en los peritos. Ujú. En general, si el perito te pone el 10%, no sé si el juez se pregunta tanto acerca de la causalidad, sino que se enfoca en el porcentaje. Es decir, Claro. preguntarse acerca de la causalidad es un plus más de trabajo, ¿no? Sí, sí. Es un plus más de trabajo que hay que ver si estamos dispuestos a asumir. Pero lo que está bueno, esta idea de que el causalismo nunca es rígido, porque yo lo que le diría, bueno, pero espera, esto podemos resolverlo así o asá, pero no es que la causalidad es, nosotros asociamos causalidad como la causa-efecto, como una causa que es verificable empíricamente, y en realidad no se puede verificar empíricamente si esa lesión se corresponde o no se corresponde con el accidente. Y esto está bueno también asociarlo con una idea de racionalidad, porque nosotros siempre en general somos muy adeptos a hablar de racionalidad, de pensamiento científico, y todo esto no tiene nada que ver con todo eso. Porque también yo creo que viene de otra cosa, ¿no? Cuando vos mirás un tema así, ¿en qué pensás también? ¿Le doy o no le doy el 10%? Uno, pues dale el 10%, total, es una compañía de seguro, dale el 10%. No te compliques, dale el 10%. No, pará, este juicio me parece que está totalmente armado. Seamos bien duros en la causalidad. Si van apareciendo otras cosas, ¿no? ¿O no? Sí, sí. O es que los jueces resolvieron esto de manera indiferente del caso.
Pero me pregunto, no sé, estoy diciendo, digo, es decir, uno frente a un caso tiende a creer si esta gente reclama de buena o mala fe. Tal vez uno puede ser engañado, pero todo eso va a ayudar también en cómo inclina la balanza, ¿no? ¿O no? Es un pobre trabajador que se accidentó, un obrero que se cayó y tipo, capaz se jodió la espalda trabajando como obrero, pero bueno, no sé, acá tiene esto, en el hospital le dijeron, alcanza, no alcanza. Bien. Los principios generales, ¿no? Digamos, es decir, uno, digamos, yo creo que uno cuando toma un caso tiene una idea de justicia e injusticia de lo que pasó, más allá después de lo que diga técnicamente el texto normativo. Y eso juega también, ¿eh? Juega. Sí, yo creo que eso también tiene cierta relevancia de ver, o sea, no sé, en un accidente de tránsito, un daños, la vida que llevaba la persona, o sea, el actor en este caso, previo al accidente, si era, no sé, cabeza de familia, si sostenía solamente su hogar, los trabajos que realizaba y demás. Creo que hacen a la decisión y, bueno, a la evaluación del caso en sí. Sí. Igual, está bien lo que decís, y a veces hay que tener cuidado cuando se nos meten cosas que son, damos por sentada, cuestiones capaz que no fueron debatidas, ¿no? Porque yo, Ujú. ese argumento que vos decís que es válido, yo muchas veces veo que el actor no es que el tipo en la demanda aclaró y probó cómo era su situación personal o laboral antes del juicio y luego, después del juicio. Mira, a mí te cuento, me cuesta que los abogados me denuncien de qué trabaja el actor, por ejemplo. Ah, claro, claro, Está bien lo que decís, pero hay que ver en cómo viene el caso planteado, ¿no? Presentado. claro. Lo Nosotros que yo digo, lo que yo digo, habitualmente, sí, perdón, lo intimamos a la actora que denuncie todo ese tipo de datos, porque obviamente lo hacemos en el primer despacho, pero porque después tiene todo el proceso para producir y demás, y bueno, al momento de dictar la sentencia, no es lo mismo quizás una persona que no trabajaba a alguien que efectivamente trabajaba y termina teniendo un grado de discapacidad por un accidente, el impacto y el efecto en su vida es distinto. sí, sí, por supuesto. No, pero vos fíjate, un tema es la proyección de la lesión en la capacidad productiva del sujeto, con lo cual tiene mucho que ver a qué se dedica la persona, ¿no? Ujú. Si no es lo mismo romperle la pierna a Messi que rompérmela a mí, ¿entendés? No es lo mismo. Es decir, ¿por qué? Porque Messi tiene un nivel de ganancia con esa pierna que yo no Sí. tengo. Pero acá Ujú. estoy en un plano anterior, ¿no? De la causalidad, ¿sí? Esta lesión podemos vincularla o no con el hecho. Y yo lo que quiero que veamos que en el proceso, más allá de cómo resolvamos, el causalismo no es rígido, no es Claro. rígido. Y Ujú. también te puedo decir, esperá, escuchame una cosa, yo leí hace poco un caso penal, una chica la condenaron como cómplice de un tipo que mató a otro. Y estaba al lado del tipo. ¿Era cómplice? ¿Se lo estaba ayudando o no? ¿O estaba ahí porque tuvo una relación, pero el tipo la maltrataba? ¿Qué hacía ahí? Claro. ¿Lo estaba sosteniendo o no? Bueno, Casación dijo que no está aprobada que participó. Pero en cualquier caso, a vos te puedes decir, mira, me parece mejor la postura de Casación o mejor la postura del tribunal que condenó a la chica. Yo lo que digo es que la participación de la chica ahí no se explica, no es un tema de causalidad rígida, a esto voy. Puede ir para un lado o para otro. Claro, sí, sí. Por eso, y esto se relaciona con lo que viene, con lo que viene a renglón seguido, ¿no? Es decir, el juez no es un filósofo, el juez es un tipo que trata de encontrar un sentido a lo acontecido. ¿Y por qué hablamos de narrador? Porque te va a contar qué cosa, juez. Te va a contar una Los historia. hechos, los hechos No, pero los de... hechos, no, está bien, me gustó. Pero los hechos, no están los hechos en sí, no existen los hechos. Esa sería la pregunta. Los hechos no existen, existen narraciones. Es decir, Ujú. vos vas a tratar de sostener una historia. Y la historia no se sostiene solo con las pruebas. Mejor dicho, hay que pensar las pruebas desde otro lugar. Vamos a ver ahora por qué digo esto.
Porque vos fíjate, vos para sacar a la chica del lugar, hablo caso penal, la chica no lo ayudó al otro. Bueno, tenés que contar una historia de capaz del sufrimiento de la chica con el tipo, de que no hay pruebas suficientes, pero tenés que tratar de encontrar un sentido a la historia, ¿entendés? Y capaz hay un dato que es clave, el detalle, la anécdota, que pasa desapercibido, que vos considerás que es el dato que echa luz a una hipótesis determinada. La historia se reconstruye de muchos lugares. Bueno, ¿por qué nos interesa tanto la iglesia del siglo, la Grecia del siglo V? Porque esto llevaría una explicación bastante larga, pero no la voy a hacer, no se asusten. Digamos, cuando la escritura es la que permite el desarrollo de un pensamiento abstracto, ¿no? Hoy que tenemos tanta tecnología, y uno diría, bueno, pero para, en el siglo VI a.C., casi no había escritura, el conocimiento eh, se preserva a partir de que yo, con reglas mnemotécnicas que me permiten memorizar todo el conocimiento. Tengo que memorizar todo el conocimiento. Cuando el hombre desarrolla la escritura, se puede liberar y empieza a buscar explicaciones a los fenómenos. Digamos, y en el año 585, cuando Tales describe el eclipse, predice un eclipse, no se lo atribuye a los griegos, sino que descubre cierta regularidad en el cosmos y lo logra explicar racionalmente. ¿Mm? Pero en el mundo griego los hombres no solo miraban el cielo de las estrellas, sino también miraban lo que pasaba en la sociedad. Y ahí, digamos, y los ciudadanos atenienses, los ciudadanos de las polis griegas, mejor dicho, no solo de Atenas, sino de diversas polis griegas que participaban activamente en la vida social y política, en asambleas, en lo que sería el foro. ¿Mm? eh, Hay como educadores que empiezan a decir, pero espera, vos para convencer, para persuadir, tenés que estructurar tu discurso de cierta manera, no de cualquier manera. ¿Mm? Si preparan a los ciudadanos atenienses o ciudadanos helénicos para convencer. ¿Mm? ¿Y qué es lo que descubren? ¿Cuál es el aporte de ellos? Bueno, uno puede decir, bueno, los hechos ya ocurrieron, no están presentes en la discusión jurídica, ya pasó en los hechos. Las palabras no son un cristal translúcido a través del cual se puede observar la realidad. Es importante, el tema del representacionismo de las palabras, la noción del punto de vista. Usted que hace en familia, la historia que nos cuenta el padre no es la mía que la que nos cuenta la madre. Y que en el proceso, al igual que en la política, lo que se trata es de persuadir. Se trata de persuadir. No se asusten por la similitud de nuestra actividad con los políticos. Todos tratamos de convencer. Bueno, Gorgias, que es uno de los sofistas más importantes en el siglo III a.C., reflexiona sobre la potencia persuasiva del discurso y como gran provocador dice, no tiene nada que ver con la verdad. Dice, a mí no me interesa para nada la verdad histórica, la de los hechos, y para él la verdad adquiere un nuevo sentido ligado a la coherencia, a un orden del discurso, pensar el orden del discurso. ¿Mm? Y Aristóteles, que ustedes saben la importancia de Aristóteles, que en un primer modo, porque los sofistas no perseguían la verdad, sino simplemente dotarle de eficacia a los discursos de los atenienses para que ganaran. Aristóteles, que polemiza primero con ellos, va advirtiendo que las técnicas de los sofistas son útiles. Entonces dice, bueno, a estas prácticas hay que darle una racionalidad para que realmente sirvan para operar en las asambleas y en los tribunales. ¿Mm? Dice, y este conocimiento técnico no tiene nada que ver con el filosófico. ¿Mm? Y a mí me gusta esto, ¿no? Pensar esto, ¿no? Que uno a través de un discurso, a través de una demanda, una sentencia, uno busca dos cosas, conmover al interlocutor a través de un llamado a los sentimientos y convencer. ¿Mm?
a través de la información y un llamado a la razón, la vía lógica, la vía psicológica y la vía lógica. Es decir, hay dos planos siempre, ¿eh? Lo emocional y lo racional, el conmover y el convencer, las dos cosas. ¿Qué es esto, no? Las pruebas. Entonces Aristóteles nos habla de que hay dos pruebas. Las pruebas técnicas, las pruebas extratécnicas, que serían lo que para nosotros son lo que llamamos hoy para nosotros los medios de prueba clásicos, los medios de prueba, los documentos, la confesión, los testimonios, esas serían las pruebas extratécnicas para Aristóteles, las que están fuera del orador, y las pruebas técnicas, que están en el orador. ¿Cuáles son las pruebas técnicas? La imagen, la imagen, la imagen del orador, en su carácter moral. Yo hago una pregunta, yo leo una demanda, y me doy cuenta que el abogado pegoteó todo, que empieza a hablar de un auto y pasa a otro auto. ¿Qué pienso del caso? ¿Qué pienso del abogado? ¿Qué imagen me hago del abogado? Yo a mis alumnos los cargo en la facultad, les pido trabajos prácticos y me los entregan con toda la marca del corrector del procesador de textos. Todo subrayado en rojo. ¿Qué pienso? ¿Qué les parece? Están ahí, ¿sí, no? ¿O se fueron ya? No. Ayúdenme. Ayúdenme, por eso, ¿qué piensan? ¿Qué le Quizás le quita? quita un poco de Un seriedad poco, si un empieza poco. hablando, y bueno, para no ser tan dura, le quita bastante seriedad a una demanda que te das cuenta que está toda, es como un Frankenstein armado de Totalmente. pedazos de otras Un Frankenstein, me demandas. gustó, un Frankenstein armado. Si no Y tiene eso un vos querés que... argumento concreto, no tiene una postura definida, tal vez de lo que quiera pedir. Cuando es mezclado no se entiende muy bien, más allá del objeto de la demanda, cuál es la pretensión, en qué se fundamenta. Si es desprolija la demanda, ya nos da una pauta de Está qué bien, resolución se pero, puede tomar. pero vos sos juez y lees eso. ¿Qué opinás del que hizo eso? Y es poco profesional y desprolijo, pero bueno, Bien, por una es cuestión poco... de bien, ética no deberíamos de juzgar eso, pero bueno, sí ¿cómo sucede, que en no? la realidad sucede. Pero escuchame una cosita. Escuchame una cosita. A vos te viene un abogado que te quiere convencer de algo y arranca así, y que vos, porque sos buena, y que es poco profesional y desprolijo. Pero eso no tiene ninguna incidencia en tu percepción del caso. Sí, seguro que la tiene. Seguro que la tiene, claro. Seguro que la tiene. Es decir, porque vos no sos indiferente, digamos, no somos indiferentes de cómo el tipo te presenta el caso. Si a mí un alumno, por ejemplo, en la facultad me presenta el caso, el trabajo práctico, en todo su proceso con el procesador, digo, este tipo no le puso cero ganas al trabajo. Fue incapaz de releer mínimamente lo que le escribió, porque si lo hubiera releído mínimamente, hubiera advertido que el procesador le marcó un montón de errores que no corrige. Es decir, hay una imagen que transmitimos en las cosas que hacemos, que no tiene que ver con nuestra imagen personal, corpórea, soy rubio de ojos celestes, blanco, soy gordo, flaco, no, una imagen discursiva. El abogado cuando trabajó un caso, bueno, vos lo notás, ¿no? Sí, lo notás. Che, Eso se ustedes que le engan- hacen No, que te decía que lo que pasa es que ese Frankenstein que a veces te toca leer es porque no hay un caso realmente. Se ve mucho eso. Cuando el caso Claro, hay un caso, no es complicado, no es Frankenstein. Podrá ser bueno, mejor, podrá ser peor, te puede convencer más, te puede convencer menos o nada, pero hay un caso. El problema es cuando no lo hay. Y el problema que tienen muchos colegas, o tenemos, porque yo no me quiero tampoco creer más que nadie, es que no todo lo que nos llega, no todo es un caso. Y ahí es donde tenemos que empezar lo primero de lo primero. Esa es la realidad. coincido plenamente con vos y creo que los jueces tampoco somos muy exigentes a la hora de examinar si hay un caso o no hay un caso. Absolutamente. Pero vos fíjate, voy un poquito más. Digo, cuando vos lees una sentencia, ¿no?
Seguramente ha pasado que habrás perdido o habrás ganado, pero vos podés reconocer en una sentencia que perdés un juez que trabaja el caso, ¿no? Sí, Es claro, decir, por supuesto. no solo te pones contento porque ganás, quiero creer. Es decir, todos queremos ganar, obvio. Pero vos podés decir, para, acá el juez trabajó mucho, trabajó bien el caso, aun cuando pierdo. Ujú. Y podés ganar mal, digamos. Si el juez te pegoteó una sentencia y ganaste. Y ese juez no creo que te convenza mucho tampoco. La imagen, ¿no? O sea, hay una Ujú. imagen, creo yo, que tenemos, que es muy importante, ¿no? Si yo, el juez, veo que trabajo el caso, yo creo que lo voy a respetar al juez, aun cuando no me haya dado toda la razón, o ninguna, ¿no? Ujú. Y el patos, digamos, nosotros siempre cuando hablamos de conflictos sobre conductas, y estamos pensando en algún valor, y ese valor está presente, ¿no? Está presente aunque no lo explicitemos verbalmente, está presente. Yo estoy contando una historia en la cual quiero que el otro sienta algo. ¿Mm? Y el es el aspecto racional, obviamente, digamos, capaz el abogado le encontró una vuelta al caso que lo hace ganar y no perder, porque vio una perspectiva que nadie había visto. Yo siempre digo que es muy difícil ser abogado porque litigante, porque cuando uno gana el juicio, el cliente le dice, sí, ganamos porque yo tenía razón, tenía el derecho. Y cuando lo pierde el abogado, ¿no? Pero en realidad, en la racionalidad que el abogado pone, bueno, eso juega un gran papel. Y no es que, y acá viene un tema, no es que el derecho, no es que los hechos va por un lado y el derecho va por el otro. No, no va por otro, por andar libre distinto. ¿Por qué digo esto? Porque los hechos nos importan en el derecho en tanto y cuando repercuten en las normas jurídicas. Así que ahí hay un entramado normativo fáctico que es indisociable. ¿Mm? Bien. Y nosotros, en realidad, o sea, comenzamos hablando de la premisa mayor, premisa menor y del silogismo, pero en realidad lo que nos va a decir Aristóteles, que el silogismo propio de la retórica, el discurso jurídico, es el entimema, es el silogismo imperfecto, en el cual tenemos una premisa mayor, la norma, tenemos una premisa menor que no son los hechos no están, tenemos la interpretación que hacemos de las pruebas. ¿Mm? Es decir, una construcción, un silogismo basado en verosimilitudes o signos, no sobre lo verdadero. Que partimos de lo probable y que se procura la persuasión. ¿Mm? Es decir, la consecuencia es la verosimilitud. Y esta verosimilitud en la cual hoy hablamos para la concesión de las medidas cautelares, habría que relacionarla con la verosimilitud propia del discurso judicial en la sentencia. ¿Mm? Y esto nos muestra un poco la fuerte tradición retórica que impregna al proceso civil. ¿Mm? Bueno, acá hay un texto que yo se lo voy a pasar de Atienza, digamos que reflexiona mucho sobre los tipos de discurso, ¿no? Bueno, no es lo mismo lo que es apropiado para una conferencia, no lo es para otra. Bueno, después se lo voy a pasar, quiero pasar rápido porque si no, no llego a dar el caso. ¿Mm? Eh, y esto es importante, ¿no? Escribir, escribir. Bueno, cada persona que argumenta va generando su propio estilo, ¿no? Y ese estilo hay que encontrarlo, y luego hay que pulirlo. Hay que encontrarlo y luego pulirlo. Yo siempre digo que a los jueces uno debería reconocerlos por su estilo, ¿no? Y que al leer una sentencia tendríamos que poder encontrarlos. Porque yo creo que lo más grave en la sentencia no es discrepar con lo que el juez decidió, sino leer un texto en el cual no aparece un juez, sino aparece una persona que se hace cargo del caso y que valora la prueba desde algún lugar. ¿Mm? Sino que es una pegatina de cosas. Eso no es una sentencia, ¿no? Porque también la propia etimología de la palabra, sentencia, es sentir, ¿no? Digamos, los jueces tenemos que tener alguna conexión, alguna vinculación con lo que pasa en el caso. ¿Mm? Si eso no lo tenemos,
estamos complicados. Bueno, estamos más o menos bien. Son 5 minutos, si quiero tomar un café, pero 5 minutos. Vamos a ver un caso muy cortito, muy sencillo, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y ver si podemos relacionar algo de todo esto con esa sentencia. ¿Le parece? 5 minutos para tomar un vaso de agua, a menos yo la necesito, y seguimos hasta las 7. Gracias.
Bueno, acá estoy, ¿eh? 5 minutos le dije. Literales. ¿Están por ahí? Mientras yo voy preparando la filmina. Literales los 5 minutos, ¿eh? Bueno. ¿Alguna pregunta sobre lo que estoy explicando? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta para discrepar, para coincidir? ¿Algo que no quedó claro? Porque capaz voy un poco rápido. ¿Se entendió más o menos la idea? Sí. Bien. Después también podríamos hablar, no sé, de las comillas, ¿no? ¿Cuándo usamos las comillas? Todo el uso de las comillas. El demandado es un atorrante por el actor. Yo tengo que atorrante, en la demanda. Yo, pero el atorrante lo pongo en comillas. ¿Por qué? Mío. Tiene que estar bien claro que el atorrante no es mío. Además, le voy a poner atorrante, voy a poner entre comillas, voy a poner nota al pie y abajo ver demanda página tanto. El atorrante no es mío. Es decir, las comillas no es jugamos con las comillas para la negrita. No, no, hay una función argumentativa, aclarar quién dice lo que dice. ¿Mm? Bien. Yo le digo, en los juzgados, cuando se toman los testigos, ¿no? Sí, hay una reflexión de cómo tomamos el testimonio cuando lo volcamos por escrito, si lo hacemos en lenguaje directo o indirecto. Cuando lo hacemos en lenguaje indirecto, siempre hay palabras del audiencista, ¿no? Porque la idea de construir un sentido uso del otro. ¿Mm? Después yo digo, esto podemos trabajarlo cómo lo hacemos, pero yo digo que pensemos estos problemas, ¿no? Eso me parece muy importante. Bueno, vamos al caso que quiero compartir con ustedes. ¿Lo ven, no? Sí, ahí se ve. Algo toqué mal acá. ¿Se ve, no? Ahí, ¿sí? Sí, sí, ahí se ve. Perfecto. Bien. Miren qué producción me mandé. Eh. Bueno, una sentencia judicial analizada de una perspectiva retórica. Bien. Bueno, este es el marco de abordaje, algunos autores clásicos, como Aristóteles, y también lingüistas más modernos, ¿no? Amosí, Menguenó. También capaz un poco, la idea también es animémonos a leer otros lectores. ¿Por qué? Porque ahí los discursos, reflexiones sobre la verdad, que son las materias nuestras. ¿Mm? Es decir, no es casualidad que Aristóteles, hace 2000 años, cuando reflexiona sobre la retórica, habla del discurso jurídico, a la par del discurso político. No es casualidad. Hay tres discursos que analiza Aristóteles: el político, el jurídico y el epidíctico, el discurso laudatorio, cuando vamos a la facultad y hablamos de un profesor. Bueno, bueno, tenemos acá material de algunos autores para después, si alguien me dice, doctor, me interesa tal cosa, bueno, podemos ver, profundizar algún tema. Bueno, ahí están los autores de lingüística, retórica clásica. Bien. Este es el caso. Este es el caso. Se discute si, año 2021, reciente, se discute si en una liquidación de alimentos deben computarse intereses que no han sido fijados en la sentencia que estableció la cuota. El juez de primera instancia y la Cámara resolvieron que los intereses no pueden ser reclamados. El principio de preclusión señala la perjudicada por la decisión y tendrá que la Suprema Corte de la provincia revea la decisión. Sencillo la cuestión. Caso muy sencillo. La madre pide alimentos
en nombre de su hija, para su hija. El juez de primera instancia fija los alimentos, pero no establece ninguna cuota alimentaria. No establece ninguna tasa de interés para el caso de incumplimiento en el pago de la cuota. Encuentra un bien sobre el cual ejecutar la sentencia, y cuando practica la liquidación, establece intereses, fija los intereses, y el juez dice, no, usted no puede incluir intereses, porque estos intereses no están contemplados en la sentencia. Y la madre va a la Cámara y la Cámara confirma. Este es el caso. ¿Qué les parece el caso? ¿Un caso difícil? ¿Un caso sencillo? ¿Qué les parece? Así. La presentación. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la relevancia del caso? Digamos? Habrá muchos casos en los, porque este caso va a llegar a la corte, este caso llega a la corte de la provincia. ¿Cuál será la relevancia del caso? Un caso de derecho común. Habrá muchos casos de padres que no pagan la cuota alimentaria. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Millones. Millones. Claro, yo diría que me parece que es uno de los tantos que se origina en el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria, ¿no? Uno más. Pero sí, es uno más. Por algo llega a la corte, ¿no? Por algo llega a la corte. Algo debe haber acá. Algo debe haber. Bueno, uno podría decir, bueno, pero una lineal aplicación del principio de preclusión procesal permite una rápida solución, ¿no? Che, la sentencia, vos no podés ejecutar lo que no podés hacer una liquidación sobre pautas que no están en la sentencia. Esto es así, ¿no? Visto dogmáticamente, esto es así. Es así. Los intereses están en la sentencia, no están, listo, afuera. ¿Cuánto habrán tardado en resolver esto? 2 segundos. Pero este caso que llega así, confirmado en la primera instancia, es decir, que la Cámara confirma lo que decide la primera instancia, hay un ministro de la Corte. Y vamos a ver cuáles son las lecturas. Dice, es un juicio de alimentos iniciado hace 23 años, más precisamente con un padre que se desatendió por completo del destino de su hija, que utilizó todos los ardides posibles, cambio de domicilio, imposibilidad de terminar su paradero, renuncia a su trabajo estable, al poco tiempo de disponerse de la afectación sobre un porcentaje de su sueldo, para evitar cumplir con su deber legal. Un eludir constante de actos judiciales. Esta es la lectura que hace el ministro. Son las palabras propias de él, no son adjetivos que yo cambié. No, él habla de ardides posibles, que utilizó todos los ardides posibles. Un juicio de alimento que tiene 23 años, que tiene 3 cuerpos de actuaciones judiciales. Digamos, y todo esto no lo dice porque sí. Todo esto no lo dice porque sí. ¿Sí? Toda la información que nos la da por algo, ¿no? Y yo creo que responde a una estrategia argumentativa. Dice, y esto dice, y fíjense lo que dice ahora, ¿no? Y esta situación la confronta con la decisión que es objeto de la revisión, ¿no? Dice, cuando la madre de la menor quiere ejecutar el crédito, la justicia le dice que los intereses no pueden ser exigidos, puesto que, si bien fueron reclamados, no han sido recogidos en la sentencia, y esta última fue consentida por las partes. Y acá el ministro hace un primer señalamiento. Dice, este caso no puede ser resuelto desde un marco estrictamente formal. Y hace una extensa cita de la obra de Pedelman para remarcar que las técnicas de razonamiento jurídico, o al menos, o por lo menos, con la aceptabilidad social de la decisión. Digamos, lo que está diciendo de algún modo que el clásico silogismo, la sentencia como una suerte de teorema, no brinden adecuada solución al conflicto. Y acá en el segundo señalamiento marca los errores incurridos en el trámite de la causa. Primero, el del órgano jurisdiccional que fija la cuota alimentaria sin establecer los intereses
que habían sido errados. Segundo, el del abogado que no impugna esa omisión. Y acá dice, hay un poder judicial, dice el ministro, que pone en marcha sus deberes y facultades de oficio sin que el deudor lo hubiera reclamado para desestimar la inclusión de un rubro no contemplado en la sentencia, pero que no se hace cargo de la omisión en la que incurrió al dictar esta última. Tal vez no fue ni siquiera el mismo juez, pero es el mismo órgano, ¿no? Dice, qué raro, que el juzgado juega de oficio para beneficiar al deudor, porque no es que el deudor alimentario objetó la liquidación, no, el órgano la revisó de oficio. Claro, obviamente, el órgano tiene la facultad de hacer esto, pero hay que ver en qué contexto lo usa, lo hace. Y a mí me interesa mucho este punto en el cual el cuestionamiento hacia los errores, ¿no? Digamos, ¿qué hacemos en el Poder Judicial con esos errores, ¿no? En general los tapamos, ¿no? Acá dice, acá el Poder Judicial marca algo, pero nunca se hace cargo al no dictar una sentencia con intereses. Yo creo que acá el ministro no quiere quedar pegado a la imagen de un Poder Judicial que no se hace cargo, que no asume su responsabilidad. Acá me parece que es un ministro que está, digamos, está hablando de sus vetos, ¿no? Digamos, se está presentando de un modo determinado. Está dando una imagen de su integridad o de lo que él aspira, o de lo que él entiende que debe ser. Digamos, él como que hay un poder judicial en oposición con el cual él no quiere quedar involucrado o verse comprometido. No comprometido si la palabra es la correcta, pero al menos distanciado. Yo ya les dije que los antiguos designaban con el término etos la construcción de una imagen de sí mismo destinada a garantizar el éxito del acto oratorio. Y a mí lo que nos importa es la instancia discursiva del locutor, ¿no? En la modalidad de su habla, no en la imagen, sino lo que surge de su propio discurso. Y repito, y acá él nos presenta un sistema que no es contemplativo con una madre que en soledad debió mantener a su hija durante toda la minoridad, pero en contraposición es condescendiente con quien de mala fe eludió un elemental y primario deber parental, tanto que sin que éste lo advirtiera corrige una liquidación que lo perjudica. Y acá hay una operación al pato, ¿no? Dice que el ministro es un esfuerzo argumentativo para evitar lo que él califica como una calamidad. Un padre que se desentiende por completo de su hija, que esta calamidad sea convalidada por un medio artificio procedimental. Es decir, esta palabra calamidad la usa él. Y fíjense el tema, ¿no? Que a mí me interesó cuando leí el fallo las cuestiones sometidas al acuerdo, porque dicen, corresponde anular de oficio la resolución de oficio. ¿Por qué anular de oficio? Y el ministro lo explica de algún modo, ¿no? Dice, intenté por la vía de la anulación oficiosa abrir cuanto menos una expectativa que permitiese revisar en la instancia ordinaria la cuestión controvertida, convencido como estoy de la injusticia del deseo en crisis, ¿no? Yo creo que de algún modo él imagina que esto capaz pasó, fue resuelto sin ver el contexto general del caso, y se presenta como alguien que no quiere señalar la posibilidad a la Cámara que revise una decisión que él la considera profundamente injusta, ¿no? Es decir, prefiere que ellos tengan la posibilidad de corregir una decisión que juzga muy desacertada a que lo haga el tribunal, la corte que le integra. Hay un gesto de benevolencia de él hacia los otros jueces que operen su vetos. Para mí es indiscutible esto. Y la credibilidad del orador, ¿no? Menguenó señala que a través de letos el discurso debe ganar en credibilidad por decisiones como la que el ministro intenta revertir y no quedar asociado, ¿no? Esto uno le cuenta el caso a cualquier vecino de barrio y creo que se escandaliza. El padre nunca pagó alimentos, siempre los eludió, la madre pagó todos los alimentos, el día que le encontramos un bien que podrá ejecutarlo, le decimos no, los alimentos no generaron intereses, con lo cual le licuamos totalmente el crédito. ¿Cómo visualiza esto un ciudadano normal?
los jueces en nuestro mundo, ¿no? Pareciera. ¿Mm? También la simpatía, acá, digamos, cuando el ministro dice que el fallo hay que revertirlo porque constituye una burla para la razón de la actora y un premio para la sinrazón del demandado, ¿no? Y yo creo que acá expresa él un modo de sentir que no debe ser muy lejano al sentir de la madre, ¿no? Digamos, si cuando esta mujer se enteró de que no va a cobrar casi nada, me imagino que habrá recibido la sentencia como una suerte de burla, ¿no? Y un cumplidor. ¿Mm? Entonces, ahí también, digamos, hay un posicionamiento que lo acerca, digamos, a la parte que yo creo que, digamos, que juega un rol argumentativo. Pero fíjense el tema importante, no es que el juez trabaja solo sobre sobre el patos y el etos, porque este juez también se encarga de lo que es la preclusión. Si la preclusión yo sé lo que es, y ahí lo explica. Pero acá no estamos en un plano, en un caso, dice, acá no estamos en presencia de un crédito común y corriente, al cual cabe aplicar esa concepción común y corriente. Acá estamos en otro territorio, dice el juez, en otro territorio. ¿Cómo hacemos congeniar la preclusión con el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra la la Constitución provincial? ¿Mm? Y acá viene el famoso tema, ¿no? De las reglas con los principios. ¿Cómo congeniamos las reglas con los principios? Bueno, acá lo que está diciendo el ministro es, tenemos que dejar de lado la regla, la de la preclusión, porque si la aplicamos estrictamente, violamos el principio de un derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Mm? Y hay, fíjense, en una apelación a la doxa sean los valores que nos han dado, ¿no? Dice, fíjense, dice, los temas de justicia deben proveer de manera oportuna recursos apropiados y efectivos que se ejecuten y den lugar a una resolución sostenible de la controversia que tenga en cuenta todas las cuestiones de género para todas las mujeres, ¿no? Dice, introduce la perspectiva de género, es una sentencia muy trabajada de Logos. Yo hago una pregunta, ¿no? Digamos, esta mujer que tuvo que pagar alimentos, que no tuvo ningún tipo de ayuda, ¿qué abogado consiguió? ¿Qué abogado consiguió? ¿Cuál fue el abogado que le tomó el caso? El abogado que pudo, ¿no? Que consiguió es decir, no pudo conseguir un mejor abogado porque, digamos, por hacerse cargo de su hija, la quedó en una situación digamos, una situación muy debilitada. Y, y bueno, y cómo terminó esto, ¿no? Bueno, acá me falta un tema que después yo quiero que lo lean, ¿no? ¿Cómo terminó este caso? ¿Qué les parece? ¿Qué estoy leyendo yo? ¿La mayoría de la sentencia o el voto de la minoría? Ya estamos terminando, ¿eh? Alguien que se juegue, que me dé una opinión. Doctor, pienso voto que de por la la minoría. minoría. Sí. Estamos en la minoría, sí, estamos en la minoría, ¿eh? Estamos en la minoría. Estamos con la minoría. Después se lo voy a pasar el caso. Ahora ya no tengo más tiempo, porque quiero respetar a rajatabla un poco mi horario. Eh, Porque es muy interesante ver algunas palabras que utiliza el ministro, ¿no? Eh, Habla, juega con los adjetivos muy sobre el borde. Adjetivos que no usamos los jueces. ¿Por qué lo hace? Porque se le ocurrió. Porque se le ocurrió. ¿Él qué piensa cuando hace el voto? ¿Que lo van a acompañar o que no lo van a acompañar? ¿Qué piensa? Un abogado, ustedes que litigan, van con un caso, ¿qué saben? ¿Qué piensan? Si no tienen una idea a priori de cuál es la suerte del caso. ¿Cómo piensan estos jueces? ¿Son trabajadores o no son trabajadores? ¿Qué idea tienen del mundo? ¿Quién es Verdaguer? ¿Lo conozco? ¿Le importan los casos? ¿Toma las audiencias?
va a misa todos los domingos, no va a misa, le importan los valores, no le importa nada, no le importa nada, el tipo no le importa nada, quiere cobrar el sueldo, no le importa nada. Hay que conocer, digamos, todo esto juega, y acá el ministro claramente sabe que va a perder. Y por eso usa esas palabras que usa. Porque juega sobre el fleje porque va a perder. Yo se le voy a pasar la sentencia porque quiero que la lean. Porque ¿saben por qué es importante leerla? Yo te lo doy mucho en curso de familia, ¿no? Y a veces, cuando uno lee la sentencia, lee el voto de el ministro de Lázari, ¿no? Cuando estaba por jubilar, se estaba tirando todos los petardos de Lázari. Cuando uno lee la sentencia, mucha gente me dice, yo la leí y me indigné, me dio bronca, sentí bronca, sentir bronca, ¿eh? Y eso sentir bronca es un efecto del discurso. Si vos no sentís bronca por el caso, sentís bronca por cómo te cuenta el caso. Entonces los abogados tenemos que, cuando construimos, es decir, para que un discurso produzca ese efecto, tiene un discurso muy pensado y estructurado. No es que te emocionan ante cualquier cosa, no. Entonces digo, si vos sentís bronca, realmente sentís el juez ha trabajado muy bien el caso. Cuando yo leo una demanda, leo una historia y digo, fallar como el abogado me pide es hacer justicia, estoy con un abogado que me convenció de su caso. Después capaz lo repienso a partir de otro discurso, ¿no? Y de las pruebas. Digo, este es muy bueno, pero las pruebas le van para otro lado. Pero digo, pero me parece que es importante pensar en la emocionalidad, de la cual nadie habla, ¿no? Como si no hubiera emociones. No, la emoción es algo nodal, no digo que es lo único, es nodal. Porque yo no soy un juez que puedo fallar porque digo, me emocionó el otro. O le doy la razón porque tiene la ciencia de la justicia. No. Sé que tengo que construir un discurso en el cual la racionalidad tiene un aspecto fundamental, el logos. Pero también tengo que operar sobre el otro, ¿no? Tengo que operar sobre el otro en cómo lo convenzo. Bueno, sí, 2 minutos. Disculpen que me pasé. Les voy a mandar este fallo y capaz le voy a mandar otro para que sea cortito, porque siempre cosas cortitas, porque no, 100 páginas, porque nadie tiene tiempo. Pero porque a mí me parece que al menos si tenemos casos concretos, podemos, che, pero para esto que dice Verdaguer de logos, de letras, a ver, podemos pensar un poco, a ver, o pensar cómo metió las comillas el juez, cómo las metió, o a ver, acá dijo una palabra, pero esto lo quiso decir o se le escapó, o se le escapó. ¿Y qué vale más? ¿Lo que quiso decir o lo que se le escapó? Por eso también hay que pensar cuando viene un testigo, ¿qué tengo que hacer con un testigo que está mintiendo? Tengo que hacerlo hablar. ¿Para qué? Para que sea hablado por el lenguaje, ¿no? Y capaz ahí puedo encontrar una respuesta acorde a lo que yo estoy buscando. Bueno, muchas cosas. Les envío material y la próxima clase va a estar María Verónica Dillon, capaz yo la acompaño, veremos, eso estamos viendo ahí un poco de cosas, cuestiones familiares, porque ella es mi esposa, aparte. Y ella también me introdujo de algún modo a este mundo del discurso, de las emociones y del lenguaje. Espero que les haya gustado la clase y nos volveremos a ver el próximo miércoles, no jueves. Miércoles. Que tengamos buena semana todos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Doc. Hasta En luego. cualquier duda, nos escriben por el foro. Usémoslo el foro. Nos Ok. gustaría Bien. poder que haya un tema ahí de ping-pong, de algo. Capaz se encuentra la sentencia, mire, doctor, esto, ¿qué le parece? Me gusta, o tengo esto. No sé, capaz usarlo para... No tenemos por qué hablar de los casos, cuáles son, pero para que haya un ping-pong que sea enriquecedor para todos. ¿Listo? Que tengamos buena semana a todos. Gracias. Gracias, ¿eh? Chao, Por la Doc. Hasta atención. luego. Buenas tardes. Hasta luego.